vamos a seguir con Julieta Marina Bani de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que ella es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y estudiante del doctorado en Literatura por la misma universidad. Es integrante del proyecto de investigación científica y tecnológica Archivos y Diagramas de lo Viviente, dirigido por Daniel Link, con sede en el Programa de Estudios Literarios Contemporáneos y Comparados de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Es becaria doctoral del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Literatura Hispanoamericana. Se ha desempeñado también como docente de enseñanza media y actualmente se encuentra trabajando en su tesis, que tiene por objeto el estudio de la relación entre la experiencia migrante y la literatura latinoamericana, con Paloma Vidal, Lina Meruane y Valeria Luiselli. Bienvenida, Julieta. Su comunicación se titula Habitar entre tiempos y ciudades, una lectura de algún lugar, 2009, de Paloma Vidal. Cuando quiera. El argumento de la novela Algún lugar, de Paloma Vidal, consiste en el relato. Julieta, disculpa, perdón, por interrumpir, pero se escucha un poco regular. No sé si es que tiene... Puede ser, ¿se escucha mejor ahora ahí? Perfecto. Bien, bueno, voy a estar hablando así Gracias. con el micrófono. Muchas gracias. El argumento de la novela Algún lugar, de Paloma Vidal, consiste en el relato de un viaje que en principio no es un viaje, sino una mudanza a Los Ángeles para realizar un doctorado con una beca. Sin embargo, dicha mudanza dura poco tiempo, ya que ni la narradora ni su pareja logran adaptarse a la ciudad. Pero la novela de Vidal es, además, la historia de una inadecuación que resulta contraria en algún punto a las expectativas del mundo globalizado, donde los viajes y estadías en el extranjero se presentan como objetivos deseables. Es posible que a causa de esto, la narradora se pregunte si su viaje no es una versión distinta del sueño americano. Podríamos agregar que se trata de una versión desviada, donde el sueño americano es capturado por una mirada que lo revela como extraño, artificial y plástico. Es por eso que en paralelo a este viaje exterior, la narradora de Algún lugar realiza un viaje hacia adentro y hacia atrás que genera en ella una desconexión de su contexto inmediato, hecho que encontrará su eco en la estructura del texto. La novela se divide en 3 partes que representan los 3 viajes que realiza la narradora. La primera parte se titula Los Ángeles, y aquí el argumento gira principalmente alrededor de la figura de la migración y la extranjería. La segunda parte, Río de Janeiro, se centra en el retorno al hogar, sumado al advenimiento de otra forma de extrañamiento, la maternidad. La última parte lleva como título Los Ángeles, que en este caso hace referencia al cine homónimo ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Esta tercera parte habla de la vuelta al origen, al lugar de nacimiento y a la lengua materna. La protagonista de Algún lugar narra en primera persona, es escritora y hace referencias a lo largo de la historia al texto que está escribiendo. También es madre, ha migrado más de una vez en su vida y se maneja en más de una lengua. El conflicto de la novela puede resumirse como la situación de desfasaje que genera la migración, hecho que modifica la forma de experimentar el tiempo, de generar vínculos y de habitar el espacio. Es decir, la migración genera una pregunta en relación con el cuerpo de aquel que migra, una desorientación con respecto a los lugares, a las personas y, sobre todo, a la propia subjetividad. Entre lenguas. La narradora de Algún lugar maneja 3 lenguas y establece relaciones distintas con cada una. El portugués es la lengua en la que ella se maneja y habla con fluidez, pero no es su lengua primera, ya que empezó a hablarlo a los 2 años, luego del exilio de sus padres en Brasil. El inglés lo siente ajeno, le cansa hablarlo, pero lo habla bien. El castellano, por último, es su lengua materna, que ella no reconoce como propia y ocupa por esto un lugar problemático. Le resulta tan extranjero como familiar. El problema con el castellano tiene que ver tanto con los afectos como con la constitución de una identidad cultural. A modo de ejemplo, si bien a ella le cuesta vincularse con su entorno, es proclive a generar vínculos con hispanohablantes y los argentinos generan un interés inmediato. Esta situación que presenta la novela puede leerse en consonancia con el planteo que hace Silvia Molloy en Vivir entre lenguas. Para Molloy, el sujeto bilingüe siempre lo es desde una lengua, aquella en la que se reconoce.
Esto es así porque aquella persona cuya vida se dirime entre dos lenguas es necesario encontrar un punto de apoyo. Esta decisión, sin embargo, no implica que la lengua elegida sea la que mejor se hable, la más cómoda, o incluso aquella lengua que se elige al momento de escribir, pero sí implica el establecimiento de una relación singular con la lengua relegada. La narradora de algún lugar relata que cuando llega a Brasil deja directamente de hablar por 2 años, de modo que cuando vuelve a conectarse con la lengua lo hace desde el portugués y el castellano pasa a ocupar ese lugar singular e incómodo. La mudanza a Los Ángeles vuelve a reactivar la experiencia de la migración y, en este caso, da lugar a una reconexión con su lengua materna antes desplazada. En la novela de Vidal, por lo tanto, el bilingüismo no se materializa como una habilidad o herramienta asertiva que sirve para moverse entre más de una lengua o cultura, sino que se plasma a través de una serie de desajustes, dudas y problemas de comunicación. Más que de una habilidad, señala María José Puente, el bilingüismo implica un problema a resolver. Esto se refleja con claridad en la amistad entre la narradora y Lucy, la chica coreana que conoce en la universidad, que habla perfecto inglés y también maneja el castellano como tercera lengua. Ambas usan el castellano para comunicarse entre ellas, pero lo hablan de una manera incómoda. En el caso de la narradora, por su experiencia familiar y sus dudas gramaticales, mientras que en el caso de Lucy, porque habla con una cadencia, un corte en las frases que se describe como extraño. Habla un castellano atravesado por la musicalidad de otras lenguas. La narradora nunca termina de entender a Lucy y suponemos que a Lucy le sucede lo mismo. Esto genera una serie de desencuentros y malos entendidos en la amistad que confluyen en el conflicto final, cuando Lucy le ofrece a la narradora quedarse en su casa antes de volver a Brasil. Lucy se ofende por la aparente descortesía y falta de registro de la narradora, mientras que esta última la pelea la toma por sorpresa y no sabe cómo reaccionar al respecto. Desconexión. A lo largo del texto, el presente de la narradora se encuentra invadido por fragmentos del pasado. El exilio familiar, la enfermedad y muerte de su hermano, son hechos pasados que la narradora no logra conciliar con el presente y, en consecuencia, la invaden y la desconectan. La mantienen en un estado de ingravidez, en una burbuja que solo parece romperse al final de la novela. Esto es así porque, con el paso del tiempo, la narradora se vuelve extraña para ella misma, no se termina de reconocer en su versión del pasado, ni termina de comprender por qué hizo las cosas que hizo o en qué estaba pensando. Cito: cada vez que abría un cuaderno y encaraba alguna de sus páginas, tenía la sensación de estar frente a un material extraño. No lograba entender por qué había leído ese texto en lugar de otro, las notas de las clases eran confusas, ningún cronograma se había cumplido. En este punto, podemos sostener que la migración como experiencia genera una relación de desfasaje y desconexión no solo con el espacio, sino también con la forma de experimentar el tiempo y lo propio. Como explica Marcos Seifert, la condición de extranjería en los textos de Vidal puede pensarse a partir de la noción de extimidad, es decir, como una identidad que solo puede alcanzar lo propio por medio de lo ajeno. Se trata de un proceso que implica también una disociación y una falta de coherencia identitaria. De este modo, la subjetividad de la narradora se desdobla en distintas voces que la interpelan y que, a su vez, dan lugar a diferentes planos narrativos: su presente inmediato, sus sueños, sus incertidumbres, su pasado. Esto encuentra su eco en la estructura fragmentaria del texto que se articula en diferentes voces narrativas. Podemos inferir que este despliegue de subjetividad implica, de algún modo, una búsqueda de la narradora a través de la escritura con el objetivo de recuperar algo que permanece como inaccesible dentro de sí misma. En consecuencia, la narradora de algún lugar logra mantener pocos momentos de intimidad y conexión y solo lo hace con aquellos personajes que le resultan más ajenos y distantes. Incluso podríamos pensar que se trata de aquellos cuya relación se funda en una desconexión y cuya cercanía con la narradora los vuelve más extraños para ella que un desconocido. Solo mediante este tipo de vínculos extrañados, que en alguna medida replican el extrañamiento interior y constitutivo de la narradora, ella logra abrir canales afectivos de conexión con un otro. Es por este motivo que en sus relaciones pasan cosas que a ella la toman por sorpresa.
A modo de ejemplo, cuando discute con Lucy antes de volver a Río, la narradora identifica que su desconcierto ante los reclamos que recibe y su dificultad para elaborar una respuesta no se debe a la diferencia idiomática, sino a que no sabe qué decir y tampoco lo sabría en portugués. Lo que pasa en sus vínculos se le pasa por alto y por más de que le importen, no logra establecer una conexión constante. Desaparición. En su libro Ghostly Matters, Avery Gordon describe aquellas situaciones repetitivas en las que el hogar se convierte en un espacio no familiar y aquello que estaba en un punto ciego entra en el campo de visión. Este estado inquietante altera la experiencia de estar en el tiempo, la forma en que separamos el pasado, el presente y el futuro. En este contexto aparece la figura del fantasma que, como sostiene Daniel Link, se trata de una figura que no se puede asir y que se caracteriza por su inestabilidad, su fragilidad y su carácter titilante. Lo fantasmal figurado dentro del texto de Vidal puede pensarse tanto a partir de una serie de situaciones de pérdida que articulan la narración, la muerte de su hermano, la partida de Buenos Aires, la partida de Río de Janeiro, la partida de su hijo al final del texto, como también a partir de la relación que ella establece con aquella lengua materna pero extraña, el castellano. Durante su estadía en Los Ángeles, la protagonista desarrolla un problema recurrente. Siente que su cuerpo desaparece. En este punto podríamos sostener que se trata de un proceso de afantasmamiento, tomando la expresión que Valeria Luiselli utiliza en su primera novela Los Ingrávidos. Allí Luiselli sostiene que es el estilo de vida que lleva a los sujetos que migran, aquello que los hace volverse fantasmas en la ciudad, nómades, errantes y carentes de relaciones estables. Viven, pero es como si no existieran, al no estar arraigados en ningún espacio y no establecer vínculos estrechos y duraderos con lugares y personas. En el texto de Vidal, la existencia se desvanece si no hay un lazo que ate el cuerpo al mundo que lo rodea. En distintos momentos de la novela, cuando emprende su excursión al Getty Center, cuando se encuentra trabajando en su oficina y se desmaya, la narradora siente que muere, proyecta su muerte y las condiciones en que el cuerpo será o no encontrado. Sin embargo, encuentra una forma de engañar este proceso. Utiliza la proximidad del cuerpo del otro para confirmar su existencia, porque delimita el propio cuerpo, lo arraiga, lo materializa. Ya sea cuando su pareja rodea su cuerpo al dormir o cuando Lucy logra despertarla luego de haberse desmayado en su oficina. Cito: sentís su respiración sobre tu rostro, sobreviviste. Sin embargo, esta sensación de desanclaje corporal no tiene lugar únicamente en Los Ángeles, también le sucede en Río de Janeiro. A partir de esto podemos pensar que la narradora trata de adjudicarle a las ciudades una característica que no está ni en la falta de asimilación a la vida en Los Ángeles, ni en la vuelta a Río de Janeiro, sino en ella misma. Cito: hace mucho que no camino por la ciudad. Cuando regresé a Los Ángeles hice algunos paseos como si fuese necesario reconocerla. El distanciamiento que sentía en relación al departamento que habíamos podido alquilar, todavía con pocos muebles, no se extendía a la ciudad, pero yo insistía en transferir la sensación del interior al exterior. Andaba entonces por las calles como si en ellas fuese a recuperar algo que se había perdido, pero éstas se mostraban indiferentes ante mi búsqueda. Simplemente estaban allí como si el tiempo no hubiera pasado. Era una sensación semejante a la que tenía en la casa de mis padres. En el personaje hay un centro desencajado que no se termina de resolver y que genera como resultado que no esté plenamente presente en ningún momento, que no pueda generar ningún vínculo y que no pueda habitar ningún lugar. Esta cuestión puede ayudarnos a pensar la naturaleza del movimiento migratorio en relación con la puesta en crisis de la idea tradicional de viaje. El migrante se va de un lugar que a su vez de alguna forma lleva consigo y al mismo tiempo llega a otro lugar en parte real y en parte imaginario, pues las expectativas nunca coinciden con aquello, sí, ya estoy terminando, con aquello que se encuentra. Luego, no hay un retorno al lugar del que se fue en la medida en que ni la persona ni el lugar permanecen iguales. La transformación del viaje es irreparable. Dicho movimiento no puede ser graficado, por lo tanto, como una flecha con una dirección fija, sino que se trata de un estado de movimiento constante, espiral, implicado. En esta dirección, Molloy trabaja el tema del viaje y el retorno y afirma que el punto originario de partida nunca coincide con el punto de regreso porque ambos se encuentran atravesados por el desvío constitutivo del viaje. Esta situación genera en el sujeto una sensación de desorientación y de inseguridad,
de modo que la única seguridad disponible para la persona dislocada es el simulacro de hogar o de nación que el viajante lleva consigo. Regresar, afirma Molloy, es no saber que se está de vuelta. La cito. El lugar al que se vuelve es forzosamente lugar de tránsito y a la vez lugar de elaboración. Elaboración de sí mismo como otro, elaboración de una patria imaginaria, construcción de otro relato. La lección de la vuelta reside entonces en un estar entre, estado productivo y a su vez difícil de vivir. La situación de desconexión que presenta la narradora tiene que ver con su condición migrante, ya que en los textos de Paloma Vidal el nomadismo no se presenta como un estado temporal, sino más bien como una condición que una vez que se adquiere ya no se pierde. Sin embargo, la construcción de este nomadismo estructural no resulta una instancia celebratoria, sino problemática. Esta posición de descolocación se traslada al plano narrativo de manera tal que la narradora vive en una situación de desfasaje espacial y temporal que se desprende de una condición de migrante ya no cívico-jurídica, sino más bien subjetiva, es decir, existencial, simbólica e imaginaria. La novela concluye con la vuelta a la ciudad de origen de la narradora, en la cual ella no se reencuentra con aquello que pensaba perdido, sino que se trata de un viaje en el que surge algo distinto. Aquello que intenta recuperar la narradora mediante esta escritura descentrada es la lengua materna, fantasmal. Ella viaja con su madre a la ciudad en la que nació y, al escuchar a su hijo hablar en castellano, recupera algo o se da cuenta de que en verdad nunca hubo nada por recuperar. Así, cuando el castellano fluye naturalmente en su descendencia y el niño la saluda como partiendo para un largo viaje, el texto encuentra una conclusión. Para finalizar, podemos pensar que la novela de Vidal se ocupa a lo largo del argumento de desmontar esa imagen cristalizada por un imaginario global e instalarse en la herida y el desfasaje que producen los desplazamientos. Y es precisamente desde ese lugar que se construye el relato. La novela vuelve al punto de origen, a Buenos Aires, y es desde allí que propone una síntesis de la experiencia migrante, un momento en el que todas las voces, preguntas y vidas de la narradora confluyen en un punto y de algún modo encuentran un cauce o resolución. Si bien no hay forma de recuperar el origen, dicha pérdida funciona como el gesto que marca una literatura que se hace lugar en el mundo en busca de un origen vacío, que se escribe, en palabras de Vidal, desde un lugar indefinido, entre dos lenguas y entre dos naciones.